Mis amados hermanos, la belleza del carácter de Dios es que todos sus atributos se complementan unos con otros y que gracias a sus atributos, todos sus planes que Él tiene a bien realizar se van a cumplir al pie de la letra, siendo entre los planes de Dios revelado en la Escritura el más importante, la redención del hombre. Esta obra que se hace a través de Jesucristo. Filipenses 1:6 nos dice que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy estaremos tratando el atributo de Dios, su sabiduría. Bienvenidos. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
¿Quién al sabio Dios puede enseñar? Debemos aprender a contemplar a Dios en su majestad, en su grandeza, en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en cada uno de sus atributos. En todos ellos despliega Dios su sabiduría y el conocimiento pleno que tiene de todas las cosas. Sean todos ustedes, mis queridos hermanos, bienvenidos a esta nueva clase de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Hoy estaremos tratando entonces el tema de la sabiduría de Dios. Y bueno, mis queridos estudiantes, recuerden tener un cuaderno de apuntes y su esfero para tomar apuntes de los textos. Si no se ha puesto al día en las clases anteriores, lo invito para que entre a Casa de Oración Fontibón, como lo ha hecho ahora, pero que vaya y revise las diferentes lecciones que le anteceden a esta para que usted pueda estar al día. Amén. Bueno, hoy estamos tratando entonces este tema de la sabiduría infinita de nuestro gran Dios todopoderoso. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el uso práctico del conocimiento, es conocimiento aplicado. Por lo tanto, la sabiduría de Dios significa que Dios siempre elige los mejores objetivos y los mejores medios para alcanzarlos. En términos humanos diríamos que la sabiduría es la capacidad en conocimiento y habilidad que tiene una persona. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, entramos a tratar un atributo único y exclusivo de Dios. Solo Dios es absoluta e infinitamente sabio. Y pues eso queda claro en toda la creación, en todas las obras de nuestro Dios se puede contemplar su majestad, su grandeza, su diseño, su perfección, su sabiduría. Romanos 16:27 va a ser un texto que nos vamos a memorizar de memoria. Vamos a tratar con un poco de ejercicio mental allí, de repetición. Vamos a tratar de grabar Romanos 16:27, que dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Está fácil. Romanos capítulo 16:27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Dónde encontramos ese texto? Romanos capítulo 16, versículo 27. Lleve usted en un cuaderno todos los textos que cada clase tiene para memorizar. Cuando nosotros queremos encontrar un término más exacto de lo que es la sabiduría, la descripción más precisa o definición más precisa de lo que es la sabiduría, podemos decir que sabiduría es Dios mismo. Dios mismo es sabiduría. Así como Dios es amor, así como Dios es perfección, así como Dios es el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, la puerta de las ovejas, también podemos decir que Dios es sabiduría. Él es eternamente sabio, debido a que Él es el creador de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Entonces, nada está oculto a Él y es el que tiene dominio sobre todas las cosas. Ojalá que usted pueda leer en casita el Salmo 139, que nos hace una descripción maravillosa que nos revela cómo el salmista entendía plenamente ese conocimiento pleno, ese dominio de Dios sobre toda la creación, y aún él veía cómo Dios le conocía a él hasta en los pensamientos más íntimos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros tomamos la Biblia en nuestras manos y la leemos con detención, nos encontramos cómo la Biblia nos relata cada uno de sus atributos, algunos de una manera muy clara y específica, otros se descubren.
en el estudio juicioso de la Biblia, aunque no mencione directamente el atributo. Pero cuando se trata del atributo de la sabiduría, pues la palabra de Dios sí es muy enfática en presentarnos a Dios como sabio. Por ejemplo, si leemos ahora mismo Job, capítulo 12, versículo 13, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Este texto nos está describiendo a Dios como la fuente misma de la sabiduría y del poder, del consejo y la inteligencia. Bonito, ¿cierto? El Dios a quien adoramos, a quien servimos, al que nos creó. Él mismo es la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. También encontramos en Isaías 40:28, dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bien, este versículo nos pregunta si ya hemos sabido, si ya hemos escuchado acerca del Dios eterno, que es Jehová, y que Él mismo es el que creó todos los confines de la tierra, quien no desfallece, quien no se cansa ni se fatiga, y en Él está todo el conocimiento y la sabiduría, y que ese entendimiento pues está fuera del alcance del ser humano a menos que tenga una relación personal con nuestro Señor. Romanos 11:33 nos dice en esta admiración, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué maravilloso que cada uno de nosotros podamos llegar a hacer y a formular a expresar esta exclamación de nuestro propio corazón por la revelación de Dios, que las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios son insondables. Ellas van más allá de cualquier entendimiento. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, Él mismo es el creador de todas las cosas y Él con ciencia y sabiduría creó todo lo que existe. Así que este texto que cita el apóstol Pablo nos deja claro acerca de cuán insondables es la sabiduría de nuestro Dios. Vamos a mirar a Job, lo que Moisés escribió por revelación de Dios, lo que Job contestara después de que Bildad proclamara acerca de la justicia y quería como acusar a Job, y luego Job le responde de esta manera. En el capítulo 9, voy a leer los versículos del 1 al 4. Job le responde a Bildad y le dice, ciertamente yo sé que es así, acerca de las afirmaciones que estaba haciendo Bildad. Él hizo unas buenas afirmaciones acerca de Dios, aunque estaba haciendo una mala aplicación para la vida de Job. Y él dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Tal era la relación y conocimiento que Dios le permitía a Job de sí mismo, de Dios, que él podía decir, si él me hiciera una sola pregunta, yo no le podría responder ni siquiera una entre mil, por decir que el conocimiento de Job era extremadamente limitado con respecto a la justicia y a la verdad de Dios. El versículo 4 dice, el sabio de corazón y poderoso, él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Así es como se refiere Job a nuestro Dios. Él es sabio de corazón. Nuestro Dios es sabio. Nuestro Dios es poderoso en fuerzas.
¿quién se endureció contra él y le fue bien? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién se levanta contra nuestro Dios? ¿Quién argumenta contra él? ¿Quién cuestiona sus obras maravillosas, su gran poder, su majestad, su plan perfecto? ¿Quién se levanta contra su diseño y le irá bien? Saldrá bien librado. Le ganará a Dios en conocimiento y sabiduría. Así que podemos decir que Dios es completa e infinitamente sabio. Dios es completa e infinitamente sabio. Ese es el Dios que adoramos, un Dios que es completa e infinitamente sabio. Job 36:5 dice, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría. Dios es poderoso e infinitamente sabio y Él no desprecia al inocente. Él conoce el corazón de cada persona, de cada ser humano y conoce a cada ser angelical. No hay nada que se escape de su sabiduría infinita. El Salmo 147 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Bueno, más adelante vamos a ver cómo el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría, aunque son distintas, son muy correlacionadas. La sabiduría de Dios es ampliamente superior a la sabiduría del hombre. El hombre trata de superar a Dios, trata de anular a Dios y trata de reemplazar a Dios en un esfuerzo por anular a Dios de su vida. Pero la sabiduría del hombre no es más que necedad y no es más que una rebeldía. El hombre es necio y Dios es sabio. Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto está aquí en Isaías 55 y este capítulo nos habla acerca de la misericordia de Dios, donde hace una invitación a los hombres a que vengan a Él y compren sin dinero. A todos los sedientos, dice, vengan a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y esto tiene que ver, hermanos queridos, no con el vino y no con la leche que se consigue en el supermercado, sino con el conocimiento de Dios. Dios ha diseñado un plan precioso que es el plan de la salvación. El hombre es necio y no puede imaginarse cómo un Dios santo, santo, santo pueda justificar al hombre, pueda tener del hombre misericordia y rescatarlo de la fosa profunda. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, por lo cual no aceptaron al Mesías. Pero el Señor dice, es que sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Mis caminos son mucho más altos que sus caminos y también mis pensamientos más que sus pensamientos. Nuestro Dios es infinitamente sabio y es muy superior en todo al hombre. El hombre no logra comprender la mente de Dios por causa del pecado. Job 28, 12 al 28 nos dice, y vamos a prestar mucha atención a este texto, mire, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? Y estas preguntas vamos a ir pensando en ellas. Bueno, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y mire lo que responde. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. No es la verdadera sabiduría e inteligencia, no es conocida por el hombre, porque no se halla en la tierra aquí, en nuestra tierra, la tierra de los vivientes. Luego añade el versículo 14. El abismo dice, no está en mí, el mar dice, ni conmigo, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata,
no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Démonos cuenta, mis queridos hermanos, cómo la Biblia nos expresa que la verdadera sabiduría no es la que los hombres hoy ostentan y con la que ellos creen ser o creen lograr muchas riquezas. La verdadera sabiduría no se le compara al oro, a las piedras preciosas, a ningún elemento de valor en esta tierra, ni perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Esto nos deja claro entonces que la sabiduría no es terrenal. La sabiduría no es terrenal, porque si fuera terrenal entonces se podría adquirir. Esto descarta la sabiduría que podemos adquirir en la universidad o en el colegio, porque allí usted paga una matrícula y puede usted salir con mucho conocimiento, pero ya hemos dicho, la verdadera sabiduría es la perfecta aplicación del conocimiento. El hombre puede aprender muchas cosas y pagar por esos conocimientos, pero la sabiduría es la buena aplicación del conocimiento siempre hacia un fin perfecto, hacia un fin benévolo, hacia un fin de bendición. Versículo 20 de este capítulo que estamos leyendo de Job 28, de 12 al 28, dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Así que esto nos deja ver, la sabiduría tiene una procedencia. Da por sentado que hay sabiduría, pero ¿de dónde vendrá? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? ¿En la universidad? ¿Es allí por medio de la cátedra? Porque encubierta está a los ojos de todo ser viviente, y a toda ave del cielo es oculta. A causa del pecado, desde el huerto del Edén, el hombre fue expulsado del huerto del Edén y por causa de su pecado quedó enceguecido, quedó encubierta. Aunque él convivía con la sabiduría, ahora es encubierta a los ojos de todo ser viviente, pero luego entraremos en este plan perfecto de la salvación, donde se nos ofrece esa sabiduría. Y aquí mismo vamos a ver, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Así que, mire, solo Dios, que tiene entendimiento de todas las cosas y que sabe el camino y conoce el lugar de la sabiduría y de la inteligencia, y que es el que mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay debajo de los cielos, él quien con su sabiduría pesó el viento y puso medida a las aguas, cuando él dio la ley a la lluvia, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió. Todo esto nos habla del verbo, no del comienzo de todas las cosas. Nos habla de que Dios fundó con sabiduría los cielos y la tierra, y Él es el que estableció todas las leyes con su sabiduría infinita. Él vio porque Él estuvo presente y porque Él mismo es el ejecutor en la Trinidad Divina. Fueron los que ejecutaron todas las cosas, y el verbo encarnado, Cristo Jesús, es el que estaba en el principio y por medio del cual se realizaron todas las cosas creadas. El 27 dice, entonces la veía y la manifestaba y la preparó y la descubrió. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Vea cómo concluye estos versículos. Dios preparó y descubrió para el hombre un plan de salvación para que el hombre pueda tener conocimiento de la sabiduría.
Y para poder encontrar esa sabiduría, pues acá dice, al hombre Dios le dice que el temor del Señor es la sabiduría. Solamente a través de temer a Dios y apartarse del mal es que nosotros vamos a encontrar sabiduría e inteligencia. Ya dijimos que la mejor descripción de sabiduría es Dios mismo, porque Dios es sabio. Para nosotros poder tener temor del Señor, tenemos que temerle a Él, tenemos que aceptarle, recibirle como nuestro Señor, como nuestra guía, como nuestra luz. Jeremías 51, 15 al 17, Jeremías dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Es algo de lo que ya vimos aquí, ¿no? Como Él, el que le dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, está hablando de toda la creación, y acá nos dice que Él es el que afirmó el mundo con sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha hecho necio, todo hombre ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo y no tiene espíritu. Estamos considerando entonces, mis hermanos queridos, que la sabiduría de Dios es ampliamente superior a la sabiduría del hombre. Mientras los hombres se hacen necios por negar a Dios, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios, creyéndose sabios se han hecho necios, mientras que la sabiduría de Dios permanece para siempre. Su sabiduría es una sabiduría eterna. El Salmo 14:2 dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Y no halló ni uno. El hombre se cree sabio en su propia entendimiento, en su propia sabiduría. El hombre se cree sabio en sus propios argumentos. Pero Dios mira desde los cielos. Él está observando al hombre y se da cuenta que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Y Dios ha dicho, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que le debemos buscar a Él. Porque si queremos tener conocimiento e inteligencia y apartarnos de todo mal, debemos de conocerle. Vemos la diferencia entonces entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. El hombre se cree sabio, pero un día se avergonzará de sus religiones, de sus ídolos, de su mentira, de su engaño, y se dará cuenta de su necedad, de su ignorancia, a menos que recibamos cada uno de una manera personal a Dios como nuestro Salvador. De lo contrario, el hombre permanecerá en su necedad, en su ceguera, en su ignorancia, mientras Dios permanece sabio eternamente y para siempre. La Biblia nos deja claro que Dios es el único e infinito sabio y que fuera de Él no hay otro. O sea que toda sabiduría procede de Dios. Vamos a mirar unos versículos y quiero que vamos juntos a prestarle atención a estos versículos que son muy contundentes en presentarnos a Dios como el único y sabio Dios. Por ejemplo, Romanos 16:27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Romanos 16:27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Claro, ¿no? Único y sabio Dios. Primera de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Fijémonos que siempre van relacionados todos los atributos de Dios y esa es la belleza del carácter de Dios, que todos sus atributos están
íntimamente relacionados porque hacen parte inherente de la persona misma de Dios. Dios no los ha desarrollado con el tiempo. Dios no ha venido adquiriendo sabiduría por experiencia. Él es el único y sabio Dios, eterna e infinitamente sabio como todos sus demás atributos. Judas 1:25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Entonces nuestro Dios es único, no hay otro. Esa no es la afirmación del hombre. Cuando Dios hace una afirmación en su palabra, toda la palabra, llena de conocimiento, verdad y sabiduría, nos presenta a Dios en toda su majestad y poder. Y la Biblia es un libro inerrante, inefable, inerrante e indestructible. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Y nos presenta a nuestro Dios como el único y sabio Dios, además de ser nuestro Salvador, porque les había dicho acerca de que entre todos los planes diseñados por Dios, el que en este momento tiene una relevancia de supremacía es el plan de la salvación. Dios se ha propuesto salvar al hombre y aquel que comenzó esa buena obra, Él es poderoso para llevarla a feliz término. Así que cuando nosotros nos encontramos con este Dios único, infinito, infinito en sabiduría, poder, conocimiento, nosotros podemos unirnos al salmista en el Salmo 104:24, cuando dijo: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con sabiduría. Cuando Dios quita ese velo de la ignorancia nuestra por acercarnos a Él reverentemente, con temor reverente, entonces nosotros empezamos a ver el diseño de Dios por doquier. En un pájaro cuando vuela, en el diseño de un caballo, en la hermosura y exuberancia de la selva, o en una flor que ponemos allí en nuestro jarrón, o en el diseño mismo del hombre y especialmente en el plan de la salvación. Y podemos decir: cuán innumerables son tus obras, cuán innumerables. Innumerables es que no se pueden contar. Cuando el hombre sin temor a Dios mira y contempla toda la belleza de las obras creadas, en su necedad quiere anular a Dios, pero nosotros decimos: son innumerables tus obras. Hiciste todas ellas con sabiduría. Vemos la complejidad del diseño, la perfección del diseño. Vemos el propósito del diseño. Vemos el plan general de cómo encaja una cosa con otra. La abejita buscando el néctar, la abejita que busca el néctar y poliniza. Y de esta manera se va desarrollando un plan perfecto, precioso. Todo tiene un diseño, un propósito. Todo tiene una funcionalidad y cumple en el desarrollo de la creación. Cada detalle está ahí y cumple su función de una manera perfecta. Entonces, todas ellas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. No es sino observar detenidamente. Y para el que no quiere ver, dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Termina diciendo que la tierra está llena de tus beneficios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios siempre apunta a un beneficio global. Siempre. Todo está apuntando hacia cosas buenas porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, compasivo, porque de Él no sale nada malo. La sabiduría siempre tiene como fin último la gloria de Dios, y Dios es perfecto. Dios es justo, Dios es misericordioso, compasivo, y su plan es un plan de
que se muestra bondadoso para todo el mundo. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con sabiduría. Dígalo conmigo. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con sabiduría. Nuevamente, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con sabiduría. Y no es sino que revisemos y nos daremos cuenta. Entonces su sabiduría nos lleva a admirarlo, a adorarlo, a exaltarlo, a que nosotros podamos confiar plenamente en todo lo que Él hace, lo que está haciendo y lo que hará en el mundo, pero muy particularmente lo que Él hará en nuestras vidas. Él ha comenzado una buena obra y nosotros podemos tener confianza. Nada se escapa de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Nada frustrará sus propósitos, nada lo bloqueará, nada lo sorprenderá, porque Él tiene un conocimiento pleno de todo y puede hacer que todas las cosas nos ayuden para bien. La fuente de la sabiduría es Dios mismo, porque Dios es sabio. En esencia, en naturaleza, inherentemente Él es sabio. Y el Dios de verdad es también la fuente de la verdadera sabiduría. Dios no solamente lo sabe todo, sino que desea enseñarnos sus caminos. Vea la generosidad y amor de nuestro Dios. Dios es sabio y nos creó a su imagen conforme a su semejanza, y Él no es egoísta. Él nos creó y nos creó para que lo conociéramos. Conocer a Dios es crecer en sabiduría. Y Dios desea que nosotros seamos sabios, por eso Él desea enseñarnos sus caminos. Por esta razón, la Biblia declara enfáticamente que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Temor a Dios. O sea que para que el hombre pueda ingresar por la puerta de la sabiduría, para que el ser humano pueda ingresar a esta aula preciosa de la sabiduría, tiene una puerta abierta y una invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Él también es el que puede darnos de las riquezas de su sabiduría, que son mencionadas como vino y leche, cosas que no se compran con oro, son gratuitas. Vengan a mí y les daré gratuitamente. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. El insensato es aquel que no quiere prestar atención a Dios y su invitación generosa. Pero Dios no es egoísta. Y Dios nos dice en Santiago capítulo 1:5, dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Qué versículo bíblico tan lleno de esperanza y tan revelador de la misericordia de Dios. Pues ¿quién no está falto de sabiduría? ¿Acaso hay alguno entre nosotros que podamos decir: yo ya lo sé todo, lo conozco todo, no tengo necesidad de nada, me he enriquecido y no tengo ya que investigar, ya no tengo que leer la Biblia, ya me lo sé, eso ya me lo explicaron, eso ya lo sé, eso ya lo estudié, eso ya lo leí? No, pero si nosotros con humildad reconocemos la falta de sabiduría, vamos a escuchar este llamado de pedirle a Dios y Él nos va a dar abundantemente. Mire esa palabra, ¿no? ¿No le gusta la palabra abundancia? Especialmente si es algo bueno. No es bonita la palabra si usted dice: uy, no, es que me sobreabundan los males. Pero Dios nos ofrece sabiduría en abundancia. Y Él dice que no nos pondrá reproche alguno. Este es un deseo de conocer a Dios, entrar por esa puerta con temor, con temblor, con un deseo de recibir de Él toda esa fuente de conocimiento y sabiduría, y de querer estar sentados a los pies de Cristo, como lo hizo María, y escucharle y atenderle. Esa parte nadie nos la podrá quitar. Así que debemos nosotros ser conscientes de quiénes somos, de nuestra necesidad y de
conocer y ser conscientes de quién es Dios y de su deseo de bendecirnos. En cuanto a que el temor de Dios, hermanos queridos, es el principio de la sabiduría, Daniel dijo lo siguiente en Daniel 2, 20 al 22. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Mire cómo Daniel podía decir: sea el nombre de Dios bendito. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios? Sea el nombre de Dios bendito. ¿Por qué? Porque la sabiduría y el poder son de él. Cuando él nos da sabiduría, nosotros andaremos en este mundo de tal manera que llevemos gloria, honra y alabanza a su nombre, porque él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y mire, él da sabiduría a los sabios, es decir, al que teme a Dios. Usted teme a Dios, usted va a desear más sabiduría porque usted desea conocerle más. Y dice que también nos da conocimiento a los entendidos, porque ya le hemos conocido, porque ya hemos entrado por esa puerta. Él es el que revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Habíamos leído que en el mundo de los vivientes no hay sabiduría, no hay conocimiento de la verdad, pero ahora nos encontramos con este texto que dice que él quiere revelarnos lo profundo y lo escondido. Por causa del pecado del hombre quedó a ciegas, pero el Señor vino a abrir los ojos de los ciegos para que nosotros podamos conocerlo y ya no estar más en tinieblas, sino que seguiremos a Jesucristo y seremos alumbrados por la palabra de Cristo, porque dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Primera de Corintios 1, 30 y 31 dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Mis hermanos, solamente a través de Cristo, la fuente de toda sabiduría, nosotros podemos tener esa sabiduría, porque Dios hizo en Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, lo hizo sabiduría para que a través de él nosotros podamos tener todos los beneficios de conocer al que es sabio eternamente. Qué bonito, qué maravilloso, qué revelaciones tan importantes, hermanos queridos, poder darle la gloria a Dios el Padre a través de Jesucristo. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esa sabiduría se encuentra en Cristo. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos conocerle y podemos adorarle, porque sobre él reposa espíritu de sabiduría y de inteligencia. Colosenses 2, del versículo 2 al 3, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Escuche, hasta alcanzar, Dios tiene un plan, un propósito, y Él quiere que nosotros alcancemos todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él consuela nuestros corazones, uniéndonos en amor, y Él quiere que nosotros alcancemos en pleno todas las riquezas del entendimiento y podamos también entender y comprender el misterio de Dios el Padre en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solamente es a través de Cristo, hermanos queridos. Quien se aleja o rechaza a Cristo se aleja de la verdadera sabiduría. Puede ser que el hombre de alguna manera sea sabio en algunos conocimientos del saber humano, aquellos que se logran en la universidad o por el ejercicio o la práctica de algún oficio, y podemos decir ciertamente que hay algo de sabiduría en esas cosas,
pero no estamos hablando de esa sabiduría. Esa sabiduría no nos refleja o no nos lleva a la vida eterna. Se podría sumar al significado de la sabiduría con las palabras saber cómo. La sabiduría está basada en el conocimiento. A menudo la sabiduría y el conocimiento se mencionan juntos en las Sagradas Escrituras. Así que la sabiduría es como saber cómo ejecutar, cómo llevar a feliz término algo. El sabio de este mundo, a través de su religión, sus esfuerzos, su filantropía y muchas otras cosas, quiere lograr un lugar en el cielo. Y puede que en parte tenga un buen conocimiento, inclusive de la Biblia, pero a menos que haga una buena aplicación bajo el principio del temor a Dios, pues ese conocimiento no le ayuda para nada. Pero miremos cómo en la Biblia la sabiduría y el conocimiento se mencionan juntos. Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber. ¿Ve? Mire, el que hizo la tierra con su poder y el que puso en orden el mundo con su saber. Hizo y ordenó por su conocimiento y saber. Y extendió los cielos con sabiduría. Entonces, todo lo que él conocía, lo aplicó y con sabiduría lo llevó a feliz término. O sea que nunca un plan del Señor fracasa. No tiene que ensayar, no tiene que experimentar, no tiene que aprender a causa de la repetición y repetición hasta lograr. Él no necesitó miles de millones de años para la evolución, a ver cómo diseñaba y cómo perfeccionaba al hombre. Él habló y fue, habló y existió. Romanos 11:33 nos dice respecto a esta sabiduría, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, cuál insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ciencia y conocimiento, insondables, unidas, hacen que Dios ejecute todo con sabiduría. Son tan profundas las riquezas de esta sabiduría y de este conocimiento que la eternidad no nos alcanzará para seguir conociendo muy particularmente el diseño perfecto de la salvación del hombre. Colosenses 2:3 nos dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, sabiduría y conocimiento son distintos. Ya lo dijimos, alguien puede tener mucho conocimiento, pero no ser sabio. Alguien puede ser muy ignorante en cuanto a las cosas de este mundo, pero ser muy sabio porque tiene temor de Dios. Y con lo poco que conozca de Dios, ya puede ser un hombre sabio. Lo mejor es tener buen conocimiento de Dios y temer a Dios para que seamos igualmente sabios. Entonces, en Cristo solamente están todos esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una vida centrada en Cristo y en su palabra. La sabiduría no puede existir sin el conocimiento de todos los hechos pertinentes a algún propósito o plan. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, pues tenía un propósito definido, claro. Él no estaba experimentando, no estaba improvisando. Por eso decía, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Él estaba haciendo cosas buenas y desarrollándolas de una manera progresiva hasta crear al hombre y dejar algo concluido. Y reposó. Dios lo sabe todo. Y ese conocimiento lo llamamos entonces omnisciencia. Cuando hablamos del conocimiento infinito de Dios, estamos hablando de su omnisciencia. Dios sabe absolutamente todo. No hay nada que Él necesite que alguien le haga saber, que alguien le traiga una información. Él lo sabe absolutamente todo. Él sabe lo que los hombres están pensando. Él sabe
tus pensamientos ahora mismo y los míos y los de todo el mundo, aún de los que estén en cualquier rincón del mundo. Ezequiel 11:5, entre algunos de los versículos que vamos a ver, dice que luego el Espíritu del Señor vino sobre mí y me dijo, dile de mi parte al pueblo de Israel, así ha dicho el Señor, ustedes han hablado y yo he entendido todo lo que ustedes piensan. En Ezequiel nos encontramos con este pasaje donde Dios habla para el profeta, para aquellos que se sentían, pues que tenían el corazón hinchado de conocimientos y profetizaban mal para el pueblo. Voy a mirar acá un momentico. Y el Señor les está diciendo acá, diles a estos falsos profetas, a dos en particular, voy a leerlo aquí un poquitico. El Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo, o príncipes del pueblo, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Y luego de esto, entonces, el Señor le dice a Ezequías, en el Espíritu le dice, dile de parte mía al pueblo de Israel, así ha dicho el Señor. Ustedes han hablado y yo he entendido todo lo que ustedes piensan. Dios sabe, Dios conoce, aún no está la palabra en nuestra boca y aquí que Él ya la conoce toda. Luego en Mateo 12:25, también Jesús, refiriéndose a algunos, decía, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Fijémonos, Dios sabe todo acerca de todos. ¿Por qué? Porque la sabiduría no puede existir sin el conocimiento de todos los hechos pertinentes a algún plan. Dios sabe todo lo que los hombres maquinan y el hombre cree que tiene dominio sobre todo lo que va a ejecutar, pero el hombre lo que ignora es que Dios sí tiene el conocimiento de todas las cosas y puede frustrar y hacer que todas las cosas finalmente redunden en beneficio de lo que Él tenga en plan a bien hacer. Por ejemplo, la vida de Daniel cuando fue puesto en el foso de los leones y luego vendido y todo lo que aconteció con él en la cárcel y todo vemos como finalmente Daniel dijo, ustedes no lloren más porque lo que ustedes planearon para mal, Dios lo ha tornado para bien. Dios no estaba justificando a los hermanos de José, pero le estaba diciendo, Él tiene conocimiento de todo y Él puede hacer que todas las cosas finalmente Él las desvíe o las lleve hacia un fin que Él ya conoce y que Él puede ejecutar. Él sabe todo lo que va a suceder, incluso sabe lo que podría suceder bajo cualquier circunstancia. A Él nada lo va a tomar por sorpresa. Gracias a su sabiduría, Él puede hacer que aún las cosas malas ayuden para bien. Entonces ustedes pueden leer, por ejemplo, Mateo 24, Lucas 19, el libro de Apocalipsis, de Daniel, y vemos que Él nos revela todas las cosas que han de suceder. Y Él nos está presentando todo lo que el hombre en su mente y en su perversidad y el anticristo y todo lo que ellos van a hacer, mas finalmente nada de esto distorsionará o entorpecerá o frustrará los planes que Dios en su infinita conocimiento y sabiduría han planeado hacer desde antes de la fundación del mundo. Todo se llevará a feliz término, porque aunque los hombres digan, hemos matado al hijo y nos quedaremos con la heredad, Dios se reirá de ellos y cumplirá su propósito. Por ejemplo, Primera de Samuel 2, 23, 10 al 12 dice, y consultó al Señor. Se trata de David, Dios de Israel, y David se expresa con estas palabras, yo soy tu siervo y entiendo que Saúl piensa venir a Keila y destruir la ciudad por culpa mía. Y pregunta, ¿van a ponerme en sus manos los habitantes de esta ciudad? ¿Realmente va a venir Saúl como me han dicho? Señor, Dios de Israel,
yo te ruego que me digas si esto va a suceder. Y el Señor le dijo, así es, Saúl va a venir. Y David volvió a preguntarle, ¿nos van a entregar los habitantes de la ciudad a mí y a mis hombres al poder de Saúl? Y el Señor le respondió, sí, lo van a entregar. Entonces David no consulta a Dios como quien se consulta a un adivino, ¿no? Como quien consulta a una pitonisa o como quien consulta las cartas o el tabaco. Este no es un poder de adivinación. Dios conoce el desarrollo de todas las cosas. Y aunque viene el enemigo de David contra David, Dios le revela y Saúl no podrá frustrar los planes de Dios. Y finalmente David entonces saldrá y Saúl saldrá frustrado y regresará porque finalmente no pudo lograr su propósito, pero esto nos llena de confianza, de seguridad. Dios tiene cuidado de nosotros y gracias a su sabiduría infinita, Él sabrá librarnos en el momento que Él así quiera, librarnos de la angustia, pero en el día de la angustia no temeremos porque Él también igualmente estará con nosotros. A veces nos permitirá, según su propósito y designio, pasar por momentos de angustia o de necesidad, pero no temeremos mal alguno. Es decir, que caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, y por más que se acerquen y lleguen tan cerca, nosotros permaneceremos firmes y confiados en el Señor. En Segunda de Reyes 8:10 dice acerca de otro episodio, aquí tenía que ver ahora con el plan voy a ir aquí un momentico a Segunda de Reyes capítulo 8. Vaya usted también a su Biblia, Segunda de Reyes, puede anotarlo y luego mirarlo con detención. Pero en este caso, un siervo del sacerdote del rey de Asiria, que se llama Ben-Hadad, es enviado por Ben-Hadad, Hazael, a Eliseo para preguntarle si él va a morir. Lo envía para que consulta si él sanará de la enfermedad y Eliseo le dice que sí, que él ciertamente va a sanar, pero que de todas maneras Dios le revela que él va a morir. Y en este caso no iría a morir por la enfermedad, sino porque Hazael, o ¿cómo se llama? Hazael va a tomar un trapo y va a mojarlo y lo va a asfixiar. Y acá, Segunda de Reyes 8:10 dice, y Eliseo le dijo, ve y dile que ciertamente sanará. Sin embargo, el Señor me ha revelado que Ben-Hadad inevitablemente morirá. Y Dios le declara esto Eliseo le declara esto a este siervo que fue enviado por Ben-Hadad y hasta lo hace ruborizar porque se lo queda viendo. Dios le está mostrando lo que hay en el corazón de este hombre. Hermanos, Dios tiene el control, a Dios nada lo coge por sorpresa. Dios le estaba revelando a este hombre lo que él iba a hacer. Y finalmente luego Hazael cumplirá unos propósitos de Dios para castigo de la nación de Israel, pero eso no quiere decir que Dios no tenga el control de todas las cosas. Qué bonito es conocer a nuestro Dios y ver cómo su conocimiento y sabiduría trasciende todo lo que no ha subido a nuestra mente y a nuestro corazón. Dios no puede trazar un plan malo o que pueda hacer fracasar sus propósitos y promesas, porque Él lo sabe todo. Su omnisciencia refuerza su sabiduría. Dios lo sabe todo. Y ese conocimiento refuerza su sabiduría para poder ejecutar todos sus planes. Su sabiduría le permite a Dios saber cómo hacer cualquier cosa. Su sabiduría le permite a Dios saber cómo hacer cualquier cosa. Y vuelvo y le digo, Él no está experimentando. Él no está tratando de acercarse a la mejor forma de ejecutar un plan, sino que Él siempre ejecuta con el mejor plan a causa de su conocimiento y sabiduría. Segunda de Pedro 2:9 dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Fijémonos, Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará.
Pero en cuanto a los que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero inmolado, Dios demuestra que Él sabe librarnos de la prueba si vivimos conforme a lo que Él quiere. Pero a los que rechazan a Cristo como Salvador, les espera un castigo, un día de juicio. La sabiduría, entre otras cosas, es la habilidad de trazar metas perfectas. La sabiduría es la habilidad de trazar metas perfectas y lograrlas por los medios más perfectos y efectivos. Es capaz de ver el final desde el principio, por lo que no hay necesidad de adivinar o conjeturar. En esto, pues la habilidad de Dios es perfecta. La habilidad de Dios es absolutamente perfecta y Él tiene la habilidad de salvarnos y se ha propuesto un plan perfecto que llevará finalmente a término. Voy a ir un poquito más rápido y dice, la sabiduría ve todo desde su real dimensión, cada cosa en relación adecuada a un todo y así ser capaz de trabajar hacia las metas prefijadas con una precisión perfecta. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:13 al 16 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Solo Él es sabio, en forma natural, completa e invariable. Ese no hace parte del texto, pero acá nos está diciendo, hermanos queridos, que según sus promesas, Él ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y parece que el mal está prevaleciendo en el mundo. Parece que el mal tiene el control. Parece que Dios no va a lograr su propósito. Pero para los que tememos al Señor, todas las cosas saldrán para bien. El mal no triunfará sobre el bien. Dios va a cumplir todas sus promesas y nosotros disfrutaremos de esos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, porque solo Él es sabio en forma natural, completa e invariable. En Apocalipsis capítulo 21 usted puede leer allí cómo el Señor, que ya tiene un plan perfecto, demuestra a el apóstol un cielo nuevo y tierra nueva, porque todo lo primero queda atrás y el mar ya no existe, y Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido, y él escucha una gran voz del cielo que le dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Escuchen, hermanos queridos, dentro del plan perfecto que Dios ejecuta con su sabiduría infinita, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Él ve el final y también ve cómo ya lo primero pasó. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. ¿Ve? Dios ya ve como hecho lo que para nosotros todavía es una esperanza. Dios no está desprogramado o Dios no está planeando todavía a ver cómo ejecuta el plan sabio que Él ya diseñó. Él ya lo ve concluido, terminado, perfecto. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, versículo 7 de Apocalipsis 21. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, también para ellos hay un programa, hay un fin, se ejecutará sabiamente un programa de Dios para ellos. Ahí dice que, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bendito sea Dios por su sabiduría, bendito sea Dios
por su diseño perfecto en toda la creación. Y bendito sea por el plan que es sobre todos los planes, el plan glorioso de la redención, el plan que Él se ha propuesto en su corazón de reunir en Cristo todas las cosas y a través de Él a nosotros llenarnos de todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento que están presentes en Cristo. Por eso, en nuestra próxima clase estaremos hablando y abordando un poco acerca de este diseño perfecto y sabio de la redención. Dios les bendiga, mis amados hermanos.